la presentación de la doctora Ivonne Farr, que es directora del CIDES, este centro de investigación de la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia. Creemos que este centro de investigación es uno de los centros más importantes de Bolivia. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es uno de los centros que mayor produce investigación y publicaciones en Bolivia. Con ustedes entonces la directora Ivonne Farr. Muy buenas noches a todos, todas. Muchas gracias a los organizadores de este foro y también gracias al profesor Quijano, por quien tenemos este auditorio tan grande esta noche, pero también porque al exponer parte de las visiones sobre modernidades alternativas que corresponde a la corriente, ¿no?, de la colonialidad del poder, me abrevia una tarea larga que tengo, porque el trabajo que voy a presentar, que es apenas el inicio de una reflexión sobre el tema, lo hicimos conjuntamente con un colega en el posgrado en Ciencias del Desarrollo, Mauricio Gil, que no pudo estar presente acá y por lo tanto voy a tener que yo exponer acá el trabajo, que consta de dos partes. Una primera en la que hemos realizado un pequeño mapa de la discusión sobre modernidades alternativas, pero en autores que seleccionamos muy desde nuestra perspectiva, pensando en el debate latinoamericano y boliviano, y una segunda parte que es en realidad una aproximación en borrador a una hipótesis acerca del carácter alternativo pero moderno del actual proceso de revolución política que vive Bolivia. Antes, ¿no?, de pasar a la primera y segunda parte, quisiera decir algunos elementos en el punto de partida. El debate sobre modernidades alternativas es parte del cuestionamiento a lo que fue la comprensión dominante sobre el mundo hasta los 70 y 80. En el debate en las ciencias sociales se reconoce que el tiempo de hoy es un tiempo de presencias culturales y políticas diversas y también de principios civilizatorios múltiples. A ello ha contribuido la irresolución de los problemas y contradicciones de la modernidad capitalista desde sí misma, la creciente interculturalidad en las relaciones a nivel global y al interior de cada una de las sociedades, el clima de conflictos que emerge de la experiencia y expectativas de diversas formas societales que comparten la contemporaneidad en diferentes regiones, y las transformaciones en curso, sobre todo en América Latina y particularmente en mi país. Es decir, el mundo de hoy es una realidad compleja y diversa que hace de la modernidad un acontecimiento múltiple. En este contexto no son casuales los debates y también los enfoques diversos sobre modernidades en plural, múltiples o alternativas, no exentas de connotaciones ideológicas y políticas. Y según Fredric Jameson, el mismo debate sobre modernidad es una operación ideológica o regresión en la actual era frente a consensos posmodernos sobre rasgos no deseables de la propia modernidad.
Con todo, pasaré por alto, ¿no?, el debate breve que hicimos sobre los autores, sobre modernidades alternativas tanto en el norte y el sur, y solo voy a rescatar algunas ideas centrales que se tratan en este debate y que centran su atención en la diversidad de modernidades a partir de lo que se llama la reactualización o adaptaciones creativas a la modernidad según los elementos que se priorizan como criterio de variabilidad en las modernidades. En este marco, Taylor y Lee cuestionan la aculturalidad de las teorías de modernidad y su énfasis en la racionalidad única. Señalan la importancia de valores culturales en el punto de partida y por lo tanto en su producto final, que dan lugar a modernidades múltiples a partir de las varias maneras y procesos de estas adaptaciones creativas. Por su parte, Eisenstadt muestra la diversidad de patrones institucionales e ideológicos del proceso, por lo que la modernidad y occidentalización no son lo mismo a partir de las antinomias político-ideológicas de la modernidad. Él habla como tales del socialismo, el fascismo del siglo XX y comparte con la propuesta de la colonialidad del poder la afirmación de que la primera variedad de modernidad fue la de las Américas frente al colonialismo. Luego vinieron las de África, Asia y África. Es Graupner quien sugiere la idea de adaptaciones creativas activas al cuestionar la idea de un fin único de la modernidad. Así, las modernidades alternativas se fundarían en las muchas maneras en que un pueblo cuestiona el presente. Resultan del emplazamiento donde el pueblo se hace a sí mismo moderno, como opuesto a ser hecho moderno por fuerzas ajenas e impersonales. Es donde se da a sí mismo una identidad y un destino. Esta idea de Graupner empalma con visiones más del sur sobre modernidades. En efecto, Chatterjee, hablando del autor del sur, se recupera el planteamiento de nuestra modernidad como autodeterminación y señala que la distinción norte-sur es metafórica y operativa. Pues él señala, hay gente en el norte que tiene una perspectiva crítica y hay gente en el sur cuya perspectiva es más bien convencional o conservadora. Con todo, una característica de la experiencia de la modernidad en países del sur es que, dada la dura experiencia del colonialismo, existe un escepticismo sobre los valores y ventajas de la modernidad. Para él, entonces, la verdadera modernidad consiste en determinar sus formas particulares apropiadas a circunstancias particulares. Su punto es que si existe una definición aceptable universalmente de modernidad, es que al enseñarnos el empleo de los métodos de la razón, la modernidad universal nos vuelve capaces de identificar las formas de nuestra propia particular modernidad. Y en esto señala que es nuestro apego al pasado una de las fuerzas motrices de nuestra modernidad. En sus palabras, es nuestro pasado el que hace surgir el sentimiento de que el presente necesita ser cambiado y no al revés, pues es precisamente el presente del cual sentimos que debemos escapar.
detenerme un poco en Bolívar Echeverría, porque su pensamiento es un pensamiento marxista crítico que ha sido poco difundido en general en este debate en particular, y sin embargo parece muy adecuado para este debate y pensar el futuro de nuestras sociedades. Bolívar Echeverría hizo de la teorización del capitalismo el fundamento explicativo de la modernidad. Él consideró la cara colonial de la modernidad en su vínculo con la historia del capitalismo. Lo más original de Echeverría al respecto son sus desarrollos sobre la diferencia crucial entre las formas no capitalistas y la forma capitalista de producción y de vida, las diversas líneas seguidas por la modernidad capitalista y sus diferentes en plural. Es elocuente en marcar la diferencia entre la forma natural de reproducción de la vida social centrada en el valor de uso y la forma capitalista centrada no solo en el valor de cambio, sino principalmente en el proceso de valorización y acumulación de capital. Para él, la clave de la modernidad sería justamente la forma capitalista, pues ningún contenido característico de la vida moderna resulta tan esencial para definirla como el capitalismo. El otro aspecto central que subraya Echeverría es el papel dominante de una de las formas de la modernidad realmente existente, que es la modernidad del capitalismo industrial, en medio de las distintas modernidades y los distintos modos de presencia del capitalismo que se pueden constatar, y asimismo en medio del cuádruple etos de la modernidad capitalista. Señala que desde el inicio mundializado, el complejo proceso de modernidad capitalista fue articulándose en formaciones sociales diferenciadas que podrían clasificarse siguiendo la hipótesis de ese cuádruple etos: el realista, el romántico, el clásico y el barroco, siendo cada uno de ellos una forma específica de lidiar con el hecho capitalista. En términos generales, con la contradicción entre la tendencia creativa que emerge desde el cuerpo social y la voluntad destructiva inherente a la valorización del valor de las cosas. En términos específicos, el etos realista, cuyo origen sería la ética protestante y su versión contemporánea más extrema, el American Way of Life, consistiría en la intensificación del dominio de la forma valor sobre la forma natural. El etos romántico, un intento de inversión de este dominio a través de la construcción de patrias nacionales. El etos clásico, una adaptación al capitalismo que intenta corregir los efectos nefastos del mismo, pero sin atentar contra él. Y finalmente el etos barroco, típico, según él, de América Latina, que sería una forma de resistencia al sacrificio de la forma social natural que implica el capitalismo. Frente a la hegemonía del etos realista en la historia del occidente moderno, en América Latina, él sostiene, la vida social se dio bajo el predominio del etos barroco, que se gestó y desarrolló inicialmente entre las clases bajas y marginales en las ciudades mestizas del siglo XVII y XVIII. Apareció primero